Este es el vídeo número 2 de eliminación de barreras arquitectónicas. En él seguimos hablando del anexo 1, infraestructura, urbanización y mobiliario urbano. Si nos acordamos, en el vídeo anterior nos quedamos dentro de las fichas de justificación de accesibilidad redactada por el Colegio de Arquitectos de Málaga. Nos quedamos en la primera hoja de justificación, terminamos con las escaleras y ahora vamos a empezar con las rampas. En este anexo número 1, en la parte de rampa, nos acordamos que, en el anexo número 1 tenemos las tres columnas de regulación de la normativa, que son la ordenanza BIP, el decreto 293 y la ordenanza de Málaga. Y empieza a hablar esta ficha en esta hoja de la justificación de accesibilidad del Colegio de Arquitectos de Málaga, pues nos empieza a hablar de rampas. ¿Qué es lo que nos pide la rampa? Pues vamos a ver cómo lo que nos pide en cuanto a dimensiones, pendientes y tal, es muy parecido a lo que hemos visto tanto en vados con el tema de pendientes y en escaleras con el tema de la anchura, el radio, etc. Con lo que empieza a justificar o con lo que empezamos a definir la rampa es el tema del radio en caso de rampas con generatriz curva. Nos dice que el radio tiene que ser mayor o igual a 50 metros, un poco lo mismo que estábamos hablando en escaleras para el tema de zona jardinada o zona de infraestructura, ¿no? Urbanización y mobiliario urbano. La anchura libre. La anchura libre me dice que si existe recorrido alternativo me regula una serie de anchuras y si no existe recorrido alternativo me regula una serie de anchuras. Es decir, si yo tengo un punto, vamos a suponer que estamos dibujando en planta, tengo un punto desde el que parto y quiero llegar a otro punto en el que tengo que salvar una diferencia de cota, es decir, este plano de aquí está a más o menos 0.00 y este plano de aquí está a más, por ejemplo, 1.00 en metros todo siempre. Pues si yo de alguna forma puedo llegar de una forma alternativa a este punto por otro lado, la rampa que yo ubique de aquí hasta aquí, la rampa, para definir la rampa siempre se coge, imaginaros que este rectángulo corresponde a lo que es la proyección en planta y desde los dos extremos del punto más bajo hasta el punto intermedio y el punto más alto se le hace una indicación como si fuese una punta de flecha, ¿vale? Estamos indicando que este punto de aquí abajo es el punto más bajo y que este punto de aquí arriba es el punto más alto. Entonces, si tengo un recorrido alternativo en el que puedo llegar a ese mismo punto, pues me regula de una manera el ancho y si no, me regula de otra manera. Vamos a ver los anchos. Los anchos son, si existe recorrido alternativo, me voy al mayor o igual que 1,80, la ordenanza del 561. Y si no existen recorridos alternativos, pues entonces, pues igual, 1,80. Al final con las dos regulaciones me sale igual. Lo que me está diciendo es que mi rampa me pide un ancho mínimo de 1,80 metros. Longitud de tramo sin descansillo. Pues no puede haber más de 10 metros, 9 metros, 10 metros. Fijaros, dice menor o igual. Al ser menor o igual me voy al más chico, 9 metros. Me está diciendo que como máximo puedo tener de recorrido sin descansillo 9 metros y a partir de los 9 metros tiene que aparecer un descansillo si quiero seguir subiendo mediante rampa. Me obliga a que aquí haya un descanso. Pendiente longitudinal. Sabemos que en la rampa vamos a tener una longitudinal que es la pendiente de subida y una transversal que es la pendiente de caída, perpendicular a cómo uso esa rampa, ¿no? A la dirección de uso de esa rampa. Entonces, en función de los tramos, la longitud que tenga ese tramo, tendré una pendiente más acusada o menos. Conforme más largo es el tramo de pendiente, es el tramo de desarrollo, menor es la pendiente. Lo que se está intentando es que si tengo que subir un tramo muy corto, me canso menos, pues subo más la pendiente. Si tengo que desarrollar mucho, si tengo que andar mucho, si tengo que una pendiente muy larga, un tramo muy largo, pues entonces esa pendiente la voy a reducir para que me sea más fácil subir. Entonces, si los tramos son de menos o igual, ¿no?, a 3 metros, la pendiente máxima, fijaros que pone menor o igual, nos vamos al 8%. Si el tramo va entre 3 y 6 metros, la pendiente máxima del 6%. Y si el tramo es de más de 6 metros,
el 6%. Fijaros que ahora mismo con la regulación de la norma, tal y como la tenemos aquí, vemos que las pendientes a partir de los 3 metros se van al 6 y ya da lo mismo que tenga 6, que tenga 9 metros, que tenga lo que sea, nos vamos al 6. Es decir, de menos de 3 metros, 8%, de 3 metros en adelante, 6%. Nos quedamos en 2. Por esta regulación, fijaros que si cogemos, por ejemplo, la ordenanza 561, nos vamos a 10, 8 y 8, con lo cual el límite está en 3. El 293 es 10, 8 y 6. Ahí sí hay una regulación diferente en función de las 3 divisiones que hay aquí. Y en la ordenanza municipal de Málaga le pasa lo mismo que la ordenanza 561, 8, 6, 6. Como aquí te tienes que ir al menor, pues el menor en este caso es 8, aquí es 6, ¿no? Entonces, hablando de 8 para la primera, 6 para la segunda. Entonces, si nos vamos al plano de planta, hemos dicho que el ancho mínimo es 1,80 y la longitud máxima sin rellano son 9 metros. Si estamos en 9 metros, tenemos que irnos a pendientes longitudinales del 6% como máximo, menores al 6%. O sea, la pendiente tiene que ser menor al 6%, menor o igual. Vale, entonces, pendiente longitudinal, pues lo que estamos diciendo, cuando estamos hablando de pendiente longitudinal, lo que estamos regulando es, tenemos que pensar que vamos a desarrollar esta rampa que tenemos aquí. Entonces, lo que tenemos es un plano horizontal de referencia. Estamos esperando en el comienzo de la rampa, subimos hasta una cota, tenemos un tramo horizontal, subimos hasta otra cota y tenemos el tramo horizontal de desembarque. Se supone que estos tramos, el primer tramo como máximo, pues hemos dicho que son esos 9 metros de longitud, y este tramo vamos a hacer también el máximo, que son esos 9 metros sin descanso. Si tenemos 9 metros y estamos subiendo a una pendiente del 6%, lo que estamos diciendo es que en cada metro en horizontal sube 6 centímetros, 0,06 metros en vertical. Si tenemos 9 metros, pues sería hacer la regla de 3. Esa regla de 3, que sería multiplicar simplemente la longitud de desarrollo en horizontal por los centímetros que se levantan, 0,06 en metros, pues nos da la longitud total de desarrollo de la rampa. Estamos hablando de 0,54 metros. Con lo cual, si tenemos dos rampas, pues hemos subido dos veces lo mismo porque tenemos un desarrollo también de 9 metros, con lo cual desarrolla también esa subida de 0,54. Estamos hablando de que la subida, el desarrollo total de la rampa, me ha hecho que desde el punto 1, que tendríamos aquí, al punto 2, la ascensión total, que es esto, la subida total, con esas dos rampas con un 6%, estamos hablando de 1 metro con 0,8 centímetros. 1,08 metros. Eso es lo que ha subido. Bien, entonces seguimos con la justificación del tema de rampas y nos dice que la pendiente transversal es del 2%. La pendiente transversal se refiere a la pendiente que tendríamos hacia un lado o hacia otro de evacuación, por el tema de que estas son rampas que normalmente están en el exterior, porque son zonas jardinadas, zonas exteriores zonas exteriores de urbanización, por ejemplo las aceras y demás. Entonces nos dice que la pendiente transversal es del 2%, con lo cual vamos a suponer que toda la rampa está hacia un único sentido, pues esa pendiente del 2% lo que me está diciendo es que, por ejemplo, pues todo el agua que viene para acá tiene una pendiente hacia el lateral, en este caso si subo hacia el lateral derecho, una caída del 2%, del 2% como máximo. Vale, después, ancho de la meseta me dice que igual que el ancho de la rampa, es lógico. El ancho de la meseta, que es este que tenemos aquí, si la rampa es de un 80, pues el ancho de la meseta será igual. Fondos de meseta y zona de desembarque,
te diferencia en pasarela o rampas con cambio de dirección y sin cambio de dirección. Si no tiene cambio de dirección, esa rampa, el fondo de la meseta será de 1,80, y si tiene cambio de dirección, como es mayor o igual, pues nos vamos a 1,80. ¿Vale? Entonces sin cambio de dirección 1,50, con cambio de dirección 1,80. Cambio de dirección es simplemente que tengamos la rampa en un sentido y un momento en el que cambie a otro, ¿no? La dirección cambia a otra. Es decir, subimos de aquí a aquí y esta subimos de aquí a aquí. Aquí hay un cambio de sentido, entonces me obliga a que el fondo, que sería esta longitud de aquí, esa longitud, sea de 1,80 metros. El fondo es la longitud que hay en el recorrido, en el descanso. Esta, por ejemplo, de aquí arriba, pues tenemos que este fondo, que esta longitud de fondo se convierte, hemos dicho que 1,50, ¿no? Sin cambio de dirección, 1,50. 1,50 metros. Vale. Distancia de puerta, arranque y entramos. En exteriores es muy difícil de encontrar, pero en interiores, en rampa interior nos vamos a encontrar que esos descansillos, tanto al inicio como al final, pues puede ser que sea un descanso donde tengamos puertas, donde tengamos acceso a puertas. Entonces, si tengo puertas tanto en el arranque como en el descanso, como en un elemento horizontal, ¿no? Voy a dejar una separación de 1,50 metros desde el arranque o el final de la escalera, ¿no? A donde está colocada la puerta. ¿Eso qué es? Lo que estamos hablando es de que, pues, imaginaros que tenemos una rampa que llega a un nivel, y en ese nivel pues tenemos una zona en la que vamos a tener una serie de puertas. Lo que se está pidiendo es que desde lo que es el desembarco de la puerta, perdón, el desembarco de la, bueno, que sea el principio final, ¿no? Desde lo que es donde desembarcamos la línea, donde se llega a la plataforma horizontal, hasta donde haya puertas, existe una distancia de al menos 1,50 metros. Fijaros que no especifica si está en horizontal o en vertical. Al final lo único que te está diciendo es que no puede haber una puerta que a la salida de esta me encuentre un punto que esté a menos de 1,50 metros de esta línea de final de rampa. Lo que está intentando evitar es caídas o tropiezos. Es decir, esta puerta en principio no estaría correctamente diseñada, salvo que esta distancia de aquí sea 1,50 metros. ¿Qué es lo que da? Ese círculo de giro que normalmente es como mínimo para el tema de el giro de una silla de ruedas. Entonces la persona que sale de esta puerta entra en ese círculo, cierra la puerta, puede girar en condiciones de seguridad y una vez que ella gira puede utilizar la rampa. Si está mucho más cerca, pues entonces ese giro no se produce en condiciones de seguridad y puede caer o puede pisar la rampa, que es un plano inclinado. Entonces no una silla de ruedas, sino una persona con una minusvalía parcial que puede estar de pie, ¿no? Puede pisar esa rampa, ese plano inclinado, y puede haber una caída. Siempre es como un elemento de seguridad de una superficie en la que se puede mover para dar la vuelta, para girar, para colocarse hacia el recorrido de evacuación o hacia la salida, hacia esta rampa. Vale, entonces fijaros que nada más que lo regula el 293. Luego, las barandillas, pues es un poco lo mismo de la escalera. En este caso nada más que hay una regulación, que es la 561, el que nos dice que la barandilla estará situada entre 0,90 y 1,10 m. Y dice que la altura será mayor a 1,10 cuando el desnivel sea superior a 6 metros. Cuando la caída de esa rampa, cuando tú desde la altura, estás hablando de en sección, ¿no? Si lo que tenemos es un plano de referencia, y sobre ese plano de referencia tenemos una rampa que por las condiciones que sean, pues está por aquí, y resulta que llega un momento en el que, por ejemplo aquí, se superan los 6 metros de desnivel, pues se supone que a partir de aquí, esa altura hacia arriba, toda esa altura
estaría regulado según a 1,10. Fijaros que va a 0,90 1,10 mayor que 1,10, con lo cual con 1,11 sería suficiente, ¿no? Con lo cual lo normal es que mantengan la longitud, este 1,10 de altura, esto es vertical, este 1,10 de altura con respecto al plano de referencia y con respecto al plano donde yo piso, ¿no? Pensad que nosotros estamos aquí, pues lo mantendré en toda la rampa. La altura del pasamano, pues la altura del pasamano, pues lo mismo. No me voy a parar porque es lo mismo que vimos en escalera. Lo único que tenéis que ver la dimensión, ver de dónde a dónde va. Si, por ejemplo, el primero sería de 0,65 a 0,75 lado abajo. O sea, estamos hablando que si tenemos un plano, donde estoy pisando, imaginaos que estoy en el descansillo de la rampa y aquí voy a empezar luego a subir la rampa. Pues desde aquí me dice que tengo una entre 0,65 y 0,75, es decir, tengo una que está entre 0,65 y 0,75 y tengo otra superior que está entre 0,95 y 1,05. Tengo otra aquí arriba, 0,95 y 1,05, entre esos dos márgenes. Voy haciendo lo mismo que hice con la escalera, voy mirando los márgenes, 0,65 a 0,75, 0,75 a 0,75, 0,70 a 0,75. O sea, esta nos deja igual que la escalera. 0,95 1,05, 0,90 1,10, 0,90 0,95, igual que la escalera. Al final el pasamano es igual que en la escalera. Pero bueno, comprobarlo, echarle un vistacillo y mirar a ver si lo entendemos bien. Diámetro de pasamano, el diámetro que yo lo que es en la barandilla. Yo tengo una barandilla a la cual me voy a asir con la mano, pues entonces ese diámetro, el diámetro de esa barandilla debe ser como mucho de entre 0,45 y 0,5, 0,45 y 0,5, 0,4 y 0,5, 4,5 y 5 centímetros. Tengo que prolongar la barandilla siempre en la rampa, por lo menos 30 centímetros después del desembarque, ya sea en el inferior o el superior. O sea que si esta rampa terminase aquí, la barandilla la tengo que prolongar aquí, pues 30 centímetros y 30 centímetros en los dos desembarques, ¿vale? Imaginaros que terminamos aquí, a este nivel. Vale, y tengo obligación de una altura de un resalte lateral a ambos lados de la rampa de 10 centímetros. Bien, ¿eso qué es? Eso es que si nosotros tenemos la barandilla, perdón, la rampa, ascendiendo, imaginaros por un plano, en el que nosotros estamos aquí, que estamos esperando aquí abajo. Entonces, aparte de las dos barandillas que sabemos que va a tener, en este caso nada más que tiene que ser la barra lateral, con lo cual las dos barandillas me refiero a dos niveles de barandilla, porque estaríamos hablando del lateral derecho. Pues además lo que se pide es que aquí haya como una especie de zócalo que levante 10 centímetros para el tema del minusválido visual. Pensamos que de frente pues lo que vamos a tener es una rampa de subida, y aquí en el lateral lo que se pide es eso, esa pieza, para que el minusválido visual, que lo que va es con un bastón pues girando a un lado y a otro, tope con esos 10 centímetros de alto de una especie de bordillo. Además de eso, sabemos que irían ubicados lo que son las barandillas en la parte, en este caso derecho, pues con sus dos niveles, sus dos niveles de utilización, el nivel más bajo y el nivel más alto, y la prolongación de 30 centímetros en la entrada y en la salida, tanto en un lado como en otro. De acuerdo. Luego aquí nos hace unas indicaciones que teníamos en los puntos anteriores que hemos ido viendo. Por ejemplo, aquí tenemos la indicación 1 de este lado y aquí tenemos una indicación
2 de la pendiente, que dice que en casos puntuales, en zonas consolidadas, las pendientes pueden ser menor del 12% y para tramos de longitud desde hasta 3 metros, menor del 8%, para tramos de longitud de 3 metros y menor del 8% para tramos de longitud superior de 3 metros. Claro, en zonas consolidadas hay una limitación de espacio porque estamos hablando de zonas que ya están construidas y que esos espacios libres o abiertos no puedo amoldarlos a mi necesidad, sino que tengo que jugar un poco con la superficie que hay. Entonces la limitación, que sigue siendo regulada, o sea, aunque sea un espacio consolidado y sea un espacio donde no tengo tanto posibilidad de movimiento, pero sí me regula el tema de las pendientes, longitudes, dentro de un criterio no tan exigente como el que hemos visto. Vale. Pues con eso terminaríamos la parte de regulación de rampas. Los siguientes nos va a hablar de aseos obligados por normativa específica. En los aseos obligados por normativa específica, lo que me está diciendo es que en algunos establecimientos, en algunos usos de edificios, o en este caso, por ejemplo, parques, jardines o zonas exteriores de lo que es la zona construida, pues existe una obligación de colocar aseos. Pues no sé cómo decirlo, dentro de la normativa específica de centros comerciales existe una dotación mínima de aseo pues, en función del volumen de la superficie, ¿no? de ese centro comercial. Pues aquí en jardines pasa un poco lo mismo. Existe una obligación, según una normativa específica de parques y jardines, normalmente municipal, en la que te exige un número mínimo de aseo. Si existe una obligación de números mínimos de aseo, hay una obligación de justificar que esos números mínimos de aseo, pues dentro de esos números mínimos de aseo hay algunos que estén adaptados para temas de accesibilidad. Si no existiera obligación de colocar aseos, entonces no existe la obligación de colocar aseo adaptado, ya que es una cosa voluntaria. Entonces, por eso te dice dotación de aseos públicos accesibles, en el caso de que existan, sería 1 de cada 10 o fracción, y en este caso 1 de cada 10 o fracción. Es decir, si tenemos 10, tendríamos un aseo adaptado, si tenemos 11, tendríamos 2 aseos adaptados. En cuanto superas el número mínimo, metes ya el siguiente. Entonces, aquí lo que nos va a decir es cómo van a ser esos aseos adaptados. Y nos dice que ese aseo va a tener un espacio libre, no barrido por las puertas, si tiene una pieza, 1,50, si tiene más de una pieza, 1,50. Al final, siempre es 1,50. ¿Qué es eso de espacio libre no barrido por las puertas? Bueno, eso lo pongo según la norma que viene muy bien recogida. Aquí, en la ordenanza del municipio de Málaga, veis que aparece un cuarto de baño pintado en sección, donde tenemos 2 aparatos, un lavabo y un inodoro, y nos aparece tanto el ancho de acceso de la puerta, veis que son 0,80, ¿no? En el que se incluye el ancho de lo que es el espesor de la puerta, de la hoja, y dentro tiene que haber un círculo de unos 50 metros, que os he dicho que también que este es el círculo estándar para el tema de giro de silla de ruedas, donde veis que en ningún momento se intersecciona con ningún elemento, ya sea constructivo o ya sea cualquier elemento sanitario. Toca el borde como mucho, pero tiene que permitir ese diámetro de 1,50. También pensad que incluso debajo del lavabo, fijaros que aquí aparece, pues no tiene pie, sino que está hueco por debajo para que se pueda meter la silla, con lo cual es mucho más ancho de lo que parece, ¿no? Igual que fijaros la barra de apoyo, pasa lo mismo, es una barra de apoyo que no tiene pie. Pero de todas maneras, independientemente de eso, independientemente de que se pueda colocar de que físicamente podamos entrar debajo, la norma te dice que este diámetro 1,50 tiene que estar exterior a esos aparatos. No puede estar interior. Bueno, entonces tenemos espacio libre no barrido por las puertas, independientemente si tiene una o más piezas, y siempre de 1,50. Tiene que haber un espacio libre de obstáculos exterior de 1,50. ¿Eso qué me está diciendo? Pues que si yo tengo mi aseo, puerta abriendo hacia afuera, pues debe de haber fuera un diámetro libre de 1,50 metros para lo mismo, salir, girar, cerrar la puerta e irme. La anchura libre del hueco de paso ya hemos visto que es mayor o igual a 0,80. La altura de la cabina, lo que es la altura del baño interior libre, 2,20. Como estamos hablando de 2,20 es libre, es decir, si estamos hablando en sección, tenemos aquí el forjado base de suelo, tenemos aquí el techo, tenemos aquí nuestro tabique, la puerta de entrada hacia afuera. Aquí tenemos el baño, vamos a suponer que tengamos aquí el sanitario, y aquí el lavabo.
Pues entonces la altura que se está pidiendo es, que se está definiendo, es la altura libre. La altura como mínimo que podamos usar interior libre. Altura del lavabo sin pedestal, bueno, donde está colocado, y luego el inodoro, tiene que haber un espacio lateral libre el inodoro de 0,80, la altura del inodoro donde está y las barras de apoyo donde están. Fijaros que no me paro mucho en el tema de instalaciones, en el tema de la colocación de los materiales, ya que lo que está intentando que comprendáis es el tema más de diseño, ¿no? De cuando yo tengo que meter el lápiz para ver qué dimensión mínima va a tener un cuarto de baño para que me entre y que me cumpla, me justifica el tema de norma, pues qué dimensión voy a colocar, cuánto voy a separar un tabique de otro, ¿no? El tema de los aparatos ya nada más que colocarlo según lo que pone aquí. El espacio lateral libre que nos está comentando la norma es que fijaros como aquí el inodoro está colocado en un lateral y fijaros como en este lateral hay un hueco libre. Esto sirve para que se coloque la silla aquí y levante la barra, se siente y vuelve a bajar la barra. Entonces tiene que tener un lateral libre, a un lado o a otro tiene que tener un lateral libre con las dimensiones que nos exige en este caso me parece que era la ordenanza espacio lateral libre 0,80, exactamente, es la más descriptiva. 0,80. Luego aparte hay otras características del aseo como los mecanismos de descarga, la grifería automática, el alcance del asiento, el espejo donde está colocado, la altura de mecanismo, bueno, que son cosas más de diseño interior del baño con la colocación de sus aparatos, ¿vale? Para dimensiones, lo que hemos ido hablando. En cuanto a aseo, con esto lo tenemos definido. Lo siguiente es los elementos de protección. ¿Qué son elementos de protección? Pues simplemente son vallas, petos, pretiles, o sea, elementos que lo que hacen es salvaguardarme de una caída a un desnivel con una diferencia de altura. Lo que me está diciendo aquí es que esos elementos de protección se ubicarán en desniveles cuya diferencia de cota entre dos planos sea mayor de 0,55 o fijaros que mayor o igual a 0,15. O sea, en cuanto tengamos en la calle más de 15 centímetros de salto, te obliga el decreto 293 de Andalucía a colocar una barandilla, un peto, algo que evite la caída a estos 15 centímetros. 15 centímetros es una altura un poquito más de un bordillo. Un bordillo decíamos que era 12 y si nos vamos a Andalucía creo que era 14. Hablo de memoria. Fijaros que es un centímetro más de lo que es la altura de un bordillo. O sea que el bordillo estaría a punto y si los bordillos que no cumplen la regulación mínima tendrían que meterle la barandilla. Entonces con una diferencia de cota de 15 centímetros me obliga a colocar una barandilla. La altura de la barandilla, bueno, de esto no hablo mucho, ¿no? Sabéis de qué estamos hablando. La altura de barandilla por la parte alta y además, bueno, será mayor de los 10 cuando tenemos más de 6 metros, vuelve a repetirse ya lo que hemos hablado antes. Y los pasamanos, pues lo mismo, no me voy a parar. Lo mismo que hemos visto en escalera, lo mismo que hemos visto en rampa. El diámetro igual, 4 centímetros y medio, 5. Y luego una altura de resalte igual, los 10 centímetros esto, que era como si fuese un zócalo chiquitito en la parte lateral donde tenemos la caída, ¿no? Si es en los dos lados, pues ambos lados. 10 centímetros. Con lo cual está totalmente definido. O sea, fijaros que conforme vamos avanzando en el tema de la norma, cada vez se hace más fácil porque lo que hace es repetir regulaciones anteriores, pero con dimensiones que pueden ser diferentes. Siempre las dimensiones y la regulación, tanto en cuanto a lo que es el número de dimensión, hay que mirarlo, porque puede ser que sea algo distinto en algunos centímetros y podamos no cumplir. Pero la regulación es muy parecida de una a otra. Entonces el elemento de protección es simplemente eso, una barandilla, un peto, algo. En este caso, fijaros, una barandilla que me manda los pasamanos con la diferencia de cota. Y simplemente un cambio de nivel. O sea, no tiene ni que tener rampa, ni que tener acceso por escalera, ni simplemente un cambio de nivel que por cualquier circunstancia se da dentro de una acera. Vale, y el siguiente punto, que si no recuerdo es casi el último, porque ya a partir de aquí empezamos a hablar de mobiliario urbano y elementos de urbanización, que yo no voy a explicar, ya que fijaros qué es, los kioscos y puestos comerciales, cómo se colocan y qué dimensiones van a tener, las cabinas telefónicas, esto simplemente mirarlo y echarle un vistacillo. De parques y jardines un poco igual, los caminos y sendas, ya veréis que es muy parecido al que hemos visto de camino, igual que sectores de juego, que son mesas de juego y bueno, por la altura del plano de trabajo, etcétera, que son elementos más que afectan más al que diseña ese mobiliario urbano, ¿no? Y luego nosotros cuando vamos a colocarlo en obra, pues afecta más a la colocación en obra, no tanto en sí a lo que es la dimensión de lo que estamos proyectando, porque es sobre lo que tenemos ya proyectado dónde colocarlo. En principio no afecta al tema de dimensionamiento. Entonces, lo último que nos queda por ver de esta parte es el tema de aparcamiento.
Tema de aparcamiento, fijaros que nos dice dotación de aparcamientos accesibles. Es decir, dentro de los aparcamientos que una urbanización o un sector abierto, un sector fuera de lo que es la construcción de superficies privadas, debe tener, pues dentro de esa dotación de aparcamiento debe de haber una dotación de aparcamientos accesibles. Esa dotación pasa por ser la mayor de la que veremos aquí, que es 1 de cada 40, es decir, si tengo 40 aparcamientos en mi urbanización, en mi sector donde yo estoy desarrollando la urbanización, pues tendré un aparcamiento de minusválidos, y si tengo 41 aparcamientos paso a 2. Y siempre mayor al 2%, mayor o igual al 2%. Cualquiera de las dos, el más desfavorable, el que tenga, es decir, el que tenga mayor número de aparcamientos será el que tendré, ¿no? El que tendré que colocar. Entonces, estamos hablando que una vez que tengo esos aparcamientos, el otro problema ya eso lo veremos en el temario de cuando estemos hablando de urbanización, que otro problema es dónde los coloco en una urbanización que es nueva y que estoy empezando y que tengo nada más que sectores privados en las que desarrollar, donde sé que vayan a ir el tema de vivienda, y los sectores públicos, las zonas públicas, no sé qué uso van a tener, dónde voy a colocarlo, pero bueno, el tema de qué dimensiones van a tener sí están claras y vienen muy bien definidas. Estas líneas de aquí, que bueno, ahora os lo explico, vienen muy bien recogidas en la norma. En la norma nos dice que si el aparcamiento es en batería o en diagonal, o si es en línea, es decir, aquí tendríamos el coche en línea y aquí tendríamos el coche en batería. Entonces, en función de si es en batería o es en línea, tenemos que en batería o diagonal, es decir, en batería o diagonal, porque esto podemos tenerlo en lugar de así, lo podemos tener inclinado, de manera que el coche entra de esta forma. Entonces, la primera batería diagonal me dice que va a ser mayor de 5 metros por 2 metros 20, más una zona de transferencia, que ahora veremos lo que es. Mayor de 5 metros por 360 y mayor de 6 metros 60 por 360. Fijaros que el ancho en principio 220 más una zona de transferencia, ahora vemos lo que es. 360 es la que manda y 660 es lo que manda de largo. O sea que estamos hablando de que es 660 de largo por 360 de ancho. Pero la zona de transferencia es esta, dice que es zona de lateral de ancho de 1,50, con lo cual si estamos hablando de 220 estamos hablando ya de 370. Fijaros que 220 más 1,50, 370 supera esto. Y una longitud igual a la de la plaza. Zona de transferencia de aparcamiento en línea, bueno, más 1,50, vale, mayor que 1,50. Eso ahora lo vemos. Entonces la zona de transferencia aquí me está diciendo que con esto, 220 más 1,50, 370, 370 el que manda y 660. Con lo cual al final me queda que esto es 6,60 y esto es 60, 70 hemos dicho. 220 menos 50, 70. En metro. ¿Y cómo se desarrolla eso? Bueno, pues eso se desarrolla según lo podéis entender aquí. Aquí lo que tenemos es un primer aparcamiento y un segundo aparcamiento en el que tiene una zona de transferencia conjunta, con lo cual este aparca de frente, abre la puerta, sale el minusválido y tiene una rampa de acceso, una zona, fijaros que esto está a cota de calzada, este elemento de aquí, y dos rampas, ¿vale?, para salir y acceder a lo que sería la cota de acera. Fijaros que la acera tiene que tener un 80 como mínimo desde esta zona de aquí hasta la zona edificada. Este entraría de culo y saldría, abriría la puerta y saldría por aquí. Con lo cual tenemos los 220 más los 1,50 compartidos entre las dos aceras, entre los dos aparcamientos, ¿vale?, que estaríamos hablando de los 370. Fijaros, aquí nos pone otro gráfico en el que tiene solamente un coche, con lo cual tiene 370, pero solamente es individual para él. En la que en este caso abre la puerta, sale por aquí y accede a la acera a través de un vado peatonal que está colocado justo al lateral de esa plaza de aparcamiento. Y fijaros que toda esta zona está protegida por los aparcamientos. Es decir, el coche que circula pasaría por aquí abajo,
pero esta zona sigue siendo peatonal. O sea, este vado se lleva atrás para que esta zona esté a cota de calzada y este señor no le cueste subir a la acera. Si el vado lo llevamos aquí al borde, tiene que salir a la carretera para entrar al vado. Vale. Y luego aquí lo tenéis a 45 grados. Bueno, 45, 30, 60, bueno, ya depende, ¿no? Pero es lo mismo. Fijaros que ahora el problema de la dimensión en este caso es que normalmente son bastante más largos porque la longitud, bueno, aquí tenemos 5 metros porque la que me regula los 660 es la ordenanza de Málaga. Y esto que estáis viendo de aquí es la ordenanza BIP del la ordenanza BIP de la 263. Entonces, perdón, esta, ¿vale? Por eso tiene los 5 metros. Pero en principio serían los 6 metros que estamos viendo según la ordenanza de Málaga. Entonces fijaros que la longitud va desde este punto hasta este punto, pero que el desarrollo te obliga a este punto. Entonces tenemos que los metros regulatorios vienen por aquí y tenemos que avanzar hacia la carretera, este ángulo, este trocito de aquí, para que el coche me entre según la dimensión mínima que me pide la norma. Entonces, cuando los aparcamientos, en lugar de hacerlo en perpendiculares a la acera, lo haces inclinado, tiene un desarrollo mayor, tiene mayor longitud, en cuanto a que pierdo bastante bastante carretera con el tema de este tipo de inclinación, aunque sea más fácil de acceder. Vale, entonces volvemos otra vez a la ficha. Eso para la batería en diagonal. Cuando estamos hablando de aparcamientos en línea, fijaros que nos pide 5 metros por 220 más una zona de transferencia, que ahora lo vemos, 360 por 650, 660 por 360, aunque estén cambiados de orden, pero al final las dimensiones son largo por ancho. O sea que estamos hablando de largo 660, es decir, 6,60 es el largo mayor, por ancho 360, sin saber lo que estamos hablando de la zona de transferencia, en principio, por 3,60. Pero fijaros la zona de transferencia, que es lo que nos dice. Que en zona de aparcamiento de línea es la zona trasera de anchura igual a la de la plaza y longitud mayor de 1,50. Es decir, cuando está hablando de que se tiene una plaza de aparcamiento en línea, que en este caso dice de 5 por 220, es decir, 5 por 220, resulta que el 1,50 lo coloca aquí. Con lo cual esto se queda de 6,50. ¿Qué me implica? Que esta es la dimensión mayor, 660 por 360. ¿De acuerdo? Esta es la que manda. Si lo vemos aquí en la ordenanza, lo vemos más claro. Aunque acordaros que esto no es la más restrictiva, sino simplemente es la ordenanza BIP. Entonces, tenemos que este es el ancho, esta es la longitud y esta es la zona de ampliación de aparcamiento por tema de minusvalía, ¿no? Aunque veis que es un poco que no funciona tan bien como la otra. Las que funciona bien son las que no son en línea, que son en batería o ángulo. Bueno, con esto ya terminaríamos lo que es la definición de lo que es la definición de los aparcamientos. Tenemos aquí unos puntillos más que corresponden a estos paréntesis, 1, 2 y 3. El 1 la zona de transferencia, el 2 te está diciendo que aquí se permite que la zona de transferencia de 1,40 ya incluida se comparta entre las dos plazas, que es un poco lo que hemos visto en el gráfico que teníamos. Y aquí en el 3 se permite longitud de 5 metros y se permiten anchos de 2,40 metros cuando el lado del conductor existe un espacio libre de 1,20, que es lo que estamos hablando de una zona de transferencia que ya existe. O sea que en principio podemos intentar reducir un poquito más esas dimensiones, ¿no? Tenemos estas como dimensiones principales, pero podemos, atendiendo esos puntos, reducir a la mínima. ¿Qué haremos en un proyecto real o en un ejercicio que os pida? Siempre ir a la mínima. Es decir, con lo que sabéis en cuanto a las dimensiones que nos piden como máximas, ¿no? Mínima en cuanto a dimensión de tamaño para que se justifique la norma. Y atendiendo a estos elementos que puntualizan alguna referencia en cuanto a que podemos hacerla algo más chica en algunas condiciones, pues siempre intentaremos que la dimensión de los aparcamientos sea la justa para que cumpla la norma. Bueno, y con esto ya habríamos terminado lo que sería todo lo que regula el tema de accesibilidad en espacio urbanizado. Fijaros que en la ficha hemos explicado la primera página y terminamos en escalera, que fue el vídeo 1, y ahora en el vídeo 2 hemos explicado la segunda página y hemos terminado en aparcamiento.
Quedaría una tercera página en la que ya os digo mobiliario urbano, parques, jardines y sectores de juego, en la que no vamos a entrar porque es más de mobiliario y más de dimensiones que no afectan a dimensiones. Y luego todas estas características constructivas y de diseño serían aconsejables con la ley ahí. Ya veréis que en muchos casos, o en la mayoría, no regulan el tema de dimensiones, pero algún puntillo sí deja entrever algo que sí tendríamos que tener en cuenta. Entonces, os aconsejo que antes de hacer los ejercicios que os voy a pedir, pues leáis estos puntos y luego hagáis los ejercicios. Los ejercicios que vamos a realizar en esta parte del temario en la que hemos hablado de rampas, de aseos, etcétera, son los que veréis en esta hoja de Word, que luego dejaremos colgado en la plataforma. Entonces, lo llamamos ejercicio 2, ya que corresponde al vídeo 2, y tenemos elementos de protección. La idea es, para estas dos secciones que tenemos aquí, en la que esta vertical es el muro de cerramiento de fachada de la zona pública, esta sería la acera, que está conformada por una plataforma y una segunda plataforma separada entre las dos por 40 centímetros, y luego un bordillo de 12 centímetros que separa ya con la calzada. El segundo ejercicio es igual, pero la diferencia entre plataformas es de 0,10. Entonces, lo que estamos hablando es sobre el nivel de acera, es decir, desde la línea de bordillo hasta la línea de fachada, esos dos desniveles que hay, cómo se resolvería mediante los elementos de protección. Colocar los elementos de protección, su barandilla, a diferentes niveles si hacen falta, etcétera, etcétera. El siguiente ejercicio es realizar un aseo obligatorio por normativa específica, en la que tendremos que hacer un dibujo gráfico exactamente igual que el que hemos visto, muy parecido al que hemos visto en el vídeo, en el que aparecerán sus cerramientos, sus tabiques de cerramiento y compartimentación con los espacios colindantes, una puerta abriendo hacia el exterior como siempre, y dentro, por lo mínimo, un mínimo de dos aparatos, que será el lavabo y el inodoro. Dentro que habrá que colocar todas aquellas dimensiones, no del aparato, sino de espacios que tienen que dejar entre aparatos, o del espacio que tiene que tener ese aparato en sí, esos diámetros libres, esa apertura de puertas, etcétera, etcétera. Todo lo que regula la norma tiene que aparecer recogido en ese esquema, indicando siempre debajo de cada dimensión de las tres columnas de norma, de qué norma, si el decreto 293, la ordenanza de Málaga, etcétera, de qué norma se ha tomado esa dimensión como dimensión más restrictiva. Y luego vamos a resolver dos tipos de aparcamiento. Os pongo un esquema, aunque en realidad no es necesario colocar este esquema porque se entiende muy bien. Sería un aparcamiento, resolverlo mediante aparcamiento en batería, con lo cual en ángulo de 45 grados. Aquí tendréis que resolver dos plazas de aparcamiento y las dos adaptadas a minusválido, y en línea pues una plaza de aparcamiento adaptada a minusválido. Colocarle pues su acceso a la acera, colocarle sus dimensiones mínimas y tal, ¿no? Sería un esquema gráfico, con lo cual esto no hace falta, ya digo, no hace falta imprimirlo, aunque lo tendréis ahí si lo necesitáis imprimir. Y luego, mediante las rampas, intentar salvar este desnivel de 1,5 metros que hay entre estos dos planos horizontales, y salvarlo mediante rampas, pues el número de rampas que sea necesaria, con el número de metros que sea necesario, y bueno, descansillo, etcétera, barandilla, todo lo que esté regulado en rampa tiene que aparecer en una rampa, en un gráfico, en planta y en sección. Los dos elementos, en planta y en sección. Aquí no hace falta nada más que colocarlo en planta, lo que son los aparcamientos, y aquí solamente hacerlo en sección, ¿vale? Colocar los elementos de sección. El aseo obligatorio por normativa específica igual, solamente en planta. De acuerdo, pues una vez que tengáis realizados estos ejercicios, me podéis ir consultando mientras lo estéis realizando en clase. Al terminar me lo entregáis y lo corregimos.